Desde la perspectiva mapuche, la interculturalidad se entiende desde una perspectiva crítica y descolonial, que parte de reconocer los procesos de colonización y conquista en los territorios que habitamos como eventos de ruptura y continuidad. En este sentido, referimos al avance militar como un proceso de coerción sobre las poblaciones existentes en el territorio, y damos algunas pistas que nos permiten describir la presencia de una práctica genocida y de un epistemicidio. Los procesos de conquista en los territorios de Pampa y Patagonia se van a dar mediante el avance militar en lo que se llamó la conquista del desierto, en 1878 hasta 1885, estimativamente, y la pacificación de la Araucanía, que se va a dar en lo que hoy es el territorio de Chile, a partir de 1860 y hasta 1883. En las imágenes lo que vemos es el ejército al mando de Julio Argentino Roca en la ribera del Río Negro en 1879, y del otro lado, en el margen derecho, una foto de también en ese periodo, pero de la práctica de adoctrinamiento mediante la Iglesia Católica, que se va a dar en el margen del Río Negro, en Chuelechuel. Decimos que significó este evento rupturas en términos de ruptura de las formas de vinculación entre quienes habitaban los territorios, diferentes pueblos, comunidades, ruptura de las relaciones entre las personas con Itrofil Moyen, y también ruptura de los procesos de comunalización, de transmisión y de circulación de los conocimientos. Continuidad. Hablamos de continuidad de las relaciones violentas entre el Estado y el pueblo mapuche. En el margen izquierdo tenemos la imagen del Museo de la Plata, de la Sala de Antropología Biológica, en la que se pueden observar, digamos, restos humanos que supusieron, digamos, o pertenecen a población que habitó en estos territorios y que fueron llevados allí para ser exhibidos, pero no solamente fueron, digamos, restos, sino también personas vivas que vivieron en algunos espacios de ese museo por un tiempo y también murieron en el Museo de la Plata. No solo del pueblo mapuche, sino también de otros pueblos de Pampa y Patagonia. Y en el margen derecho es una imagen de un enfrentamiento, digamos, si se quiere, cara a cara de nuestra Pillancuse y Nanlonco de los Polpili con la policía, que estuvo en la represión de lo que fue la marcha en contra del pacto YPF-Chevron en el año 2013 en Neuquén. Otra continuidad la encontramos en la construcción estereotipada de los mapuches como extranjeros y enemigos. En esta filmina lo que tenemos es un primer fragmento que habla cómo ya en la década de 1870 había un discurso político, en esa década, digamos, que ya construía la idea estereotipada del indígena pampeano patagónico como resultado de una migración, invasión de origen chileno, que había transformado y extinguido a la verdadera población originaria. Y abajo, en el fragmento de más abajo, que es un fragmento más actual, más reciente, que da cuenta de cómo ya hace 25 años, digamos en 1995, ya aparecían los informes del ejército sobre la toma de tierras en lo que fue la recuperación de Pulmarí en Neuquén. Ya existían categorías mezcladas con otras como, por ejemplo, la idea de subversivos chilenos en referencia a los mapuches. Y en ese sentido hablamos de continuidades de discursos y representación. En este mapa lo que vemos es cómo grandes extensiones de territorios estaban bajo el dominio de población indígena, tanto en Patagonia como en el Gran Chaco, y que en realidad el acceso mediante la fuerza militar hacia estos territorios debe leerse en el marco de la expansión de la frontera productiva y la incorporación del incipiente Estado-Nación al mercado capitalista. Y también por los conflictos que empiezan a haber con Chile por el dominio de esos territorios.
¿Cómo eran las cosas antes de la conquista del desierto en estos territorios? Los estudios históricos que son realizados por distintos investigadores y docentes de la Universidad del Comahue y de CONICET, hablan un poco que hasta 1879 en el territorio patagónico estaba bajo control de distintas unidades políticas originarias, y que cuando se inician, digamos, las expediciones de los ejércitos nacionales de uno y otro lado de la cordillera, el objetivo fue, digamos, quitar de la mano de esas unidades indígenas el manejo de esas grandes extensiones de tierra, ¿no? Y otra de las cosas que hablan estos estudios y que dan un poco de evidencia tiene que ver con cómo esta región estaba densamente poblada por diferentes grupos indígenas que establecían y tenían entre sí contactos económicos, culturales, de un lado y otro de la cordillera de los Andes. Hasta, digamos, todo el siglo XVIII se dieron lo que se van a llamar relaciones fronterizas, que tenían que ver con el intercambio comercial y económico, y relaciones interétnicas que no van a estar atravesadas por las consideraciones actuales de la idea de frontera nacional. Y en ese sentido, otro aspecto interesante es que la circulación de la población indígena en Patagonia en el periodo antes de la conquista va a atender a variables distintas a las que se van a dar post-conquista, es decir, ya atravesada por la idea de fronteras nacionales, y si bien, digamos, con el avance militar se van a consolidar la idea de fronteras, los estados no van a garantizar mediante acciones estatales concretas la ocupación del territorio hasta muy entrado, digamos, el periodo posterior de la nacionalización de los territorios y posteriormente la provincialización. En este sentido, lo que nos interesaba mostrar era un poco en esta genealogía del proceso de desterritorialización de la población mapuche en Patagonia, es cómo hay una intencionalidad en ese proceso que un poco lo destaca en su trabajo Federici, que es una teórica feminista que hace un análisis marxista de la historia del capitalismo, y en ese sentido es interesante también incluir este proceso de desterritorialización de las poblaciones indígenas en Patagonia y sobre todo el pueblo mapuche en esta lógica, y habla un poco de la privatización como el cercenamiento de las tierras comunales, de las relaciones sociales, así como la lucha contra ellos, están en los orígenes del capitalismo en Europa, pero también en América del siglo XVI. Lo que la autora hace es un paralelismo entre la cacería de brujas en Europa y la demonización de las poblaciones del Nuevo Mundo, particularmente a las mujeres de sectores populares e indígenas. Ella lo que va a mostrar un poco es cómo hay un cercenamiento intencionado de la autonomía de las mujeres, y cuando habla de cercenamiento habla un poco de restar, quitar la posibilidad de estos grupos poblacionales de vincularse con sus territorios, con sus cuerpos y con sus conocimientos. Y esto lo vemos un poco en los procesos de colonización y de cristianización de las poblaciones asentadas, y entonces todo lo que tenía que ver con sus conocimientos propios, con sus prácticas, van a quedar recluidas al ámbito privado y van a ser consideradas como herejías, lo que va a convertir entonces a estas mujeres principalmente o particularmente en objetos de persecución y muerte. Lo que queremos dejar como en claro es cómo los procesos de invisibilización y borramiento de los conocimientos otros, en este caso los conocimientos mapuche, de la población mapuche, del pueblo mapuche, implicaron, además de la eliminación física y específica de quienes los portaban, toda una operatoria sobre los cuerpos, territorios y sobre los conocimientos. Bueno, para poder hablar de interculturalidad tenemos que hacer referencia a la concepción mapuche de territorio. El Gualmapu para nosotros es, desde nuestra cosmovisión como mapuche, es cosmos, es el sentido circular e infinito en cómo se ordenan todas las vidas, eh, una gran energía, decimos nosotros. En este Gualmapu existen dimensiones, posee Kimón, significa conocimientos,
Raquizuán, pensamiento, y se expresa a través del mapuzungún, que es el idioma de todas las vidas en el territorio. Según la visión del pueblo mapuche, existe una relación entre todas las vidas, el Itrofil o biodiversidad, y la persona es un elemento más de ese Walmapu, de esa biodiversidad, y tiene el rol de mantener el equilibrio. En cada espacio territorial existe una diversidad de vidas y los Pungen están representados en Cuyé, Cuchá, Chazomó y Huechoventrú. En el Wayuntúmapu, que es el espacio físico territorial, es en donde se desarrolla la vida del pueblo mapuche. Mapu es territorio para nosotros como mapuche, es el espacio en donde se desarrolla la vida comunitaria, como LOF, como comunidad. El área geográfica o el espacio de la naturaleza en donde desarrollamos también nuestra vida sociocultural y espiritual como pueblo originario. El territorio es fundamental para poder tener un buen vivir, un Kemefelen, para poder proyectarnos cultural y políticamente. El territorio, entonces, es el espacio social, cultural y ecológico, y no depende solamente de las líneas trazadas en el mapa, e incluye no solamente la tierra como materia, sino también las aguas, el subsuelo, el espacio aéreo, sus ocupantes, las plantas, los animales, las personas y todos los que hoy se denomina recursos que existen en cada territorio. Para poder avanzar sobre el territorio se desarrollaron diversas estrategias estatales de desestructuración. Esto tuvo que ver con que la población mapuche sufrió el avance del Huinca Malón, o Malón Huinca como se conoce, y atravesó la cordillera desde hacia Ngulumapu, la tierra del oeste, lo que se conoce hoy como Chile. Y otros contingentes se dispersaron hacia el sur. Bueno, como está guardado en la memoria de nuestra familia, de nuestros abuelos, en la historia oral, hubieron quienes fueron capturados y quienes también se entregaron a las tropas nacionales, y también quienes sufrieron la situación del traslado forzoso, y hubo también todo un proceso de concentración y distribución de lo que se diría los indios, pero que son nuestras propias familias, nuestra propia pueblo originario mapuche. Se trataron de estrategias que tuvieron un fuerte impacto y generaron una ruptura de las comunidades, al interior de las comunidades de los LOF, y una separación de las familias. Se trató de una política de desarticulación social y económica de nuestro pueblo, política también, que implicó una separación de nuestros territorios y la incorporación como fuerza de trabajo en condiciones degradantes. Entonces, es importante preguntarse cómo el pueblo se sostuvo en el tiempo, ¿no? Sobrevivió frente a este avance sobre el territorio, sobre las estrategias de desarticulación que se diseñaron para poder o pretender eliminarnos como cultura originaria. Y entonces nosotros planteamos que, bueno, y entendemos también que hubo un proceso también de reasentamiento y recomposición comunitaria, y que tiene que ver también con la fortaleza de nuestro pueblo y la permanencia de nuestros conocimientos que hoy siguen vigentes, ¿no? Y esto tiene que ver con que nuestro pueblo supo mantener y transmitir a través de las generaciones nuestras propias prácticas culturales, los conocimientos, el idioma,
y de alguna manera mantener este sentido comunitario de vinculación con el territorio, incluyéndonos como parte del mismo. Esto se puede ver en las imágenes que muestran la práctica de las ceremonias en distintos territorios y bueno, el fortalecimiento de la educación autónoma mapuche, del idioma, el mapuzungún y el mapuche quimón, el conocimiento. Bueno, esta es otro ejemplo de una foto del desarrollo de una práctica propia que es el Choiquepurún en la comunidad Mellado Morales. Como mapuche entendemos que nuestra forma de transmitir conocimiento, el mapuche quimón, está basada en nuestra relación con el territorio, de las personas con su entorno natural, y en ese sentido también entendemos que hay un ASMAP, un ordenamiento, y desde esta cosmovisión, desde este ordenamiento es que surgen nuestras lógicas propias de organización también social, una organización política. em, y bueno, aún en la actualidad hacemos frente a las lógicas irracionales de la sociedad que producen desigualdad e inferiorización de todo aquello que no corresponde a una visión capitalista, patriarcal y eurocéntrica, bueno, con la cual tenemos que enfrentarnos en la actualidad. El Quimón para nosotros está en permanente construcción e innovación, ya que con cada generación se nutre y se fortalece con aspectos culturales nuevos que nos enriquecen y que surgen, ¿no? También es dinámico, porque, bueno, frente a la realidad y a los distintos contextos, busca estrategias para mantenerse sin ser distorsionado. Bueno, la perspectiva mapuche de interculturalidad es una perspectiva territorializada y situada. Y bueno, aquí en esta imagen van a encontrar citado el artículo 53 de la Constitución Provincial, que establece justamente el reconocimiento de nuestra preexistencia étnica y cultural. Asimismo, está estipulado, ¿no?, que tiene que garantizar el estado del respeto a nuestra identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Y en el derecho al territorio también se establece que tiene que reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupó nuestro pueblo y regular otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de las tierras tiene que ser enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asimismo, algo que consideramos fundamental es que el Estado se compromete y tiene la obligación de asegurar la participación y la gestión del pueblo originario mapuche, en participación y gestión en los recursos naturales que están dentro de nuestro territorio y los demás intereses que nos afecten, promoviendo acciones positivas a favor de nuestro pueblo. Bueno, como pueblo originario mapuche, somos un pueblo organizado y en permanente movimiento. Estamos, bueno, diseñando estrategias y buscando formas de poder fortalecer nuestras propias instituciones y nuestra propia manera de desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra educación, nuestra salud propia, y en este momento, en la actualidad, tienen mucha vigencia. Eso. Estas imágenes son fotos del territorio comunitario del Los Puelpuil, al cual pertenecemos, y bueno, dan cuenta de espacios ceremoniales
En la foto de la izquierda es un rewe, un espacio ceremonial, y en la foto de la derecha lo que se está haciendo es, eso fue en el contexto de una ceremonia para el nuevo ciclo, que es una ceremonia intercultural de la cual participa la sociedad nauquina. Y bueno, es un evento conocido y muy importante para también afianzar un compromiso con el territorio en el cual vivimos. En estas fotos se muestran algunas de las actividades de las cuales nosotros participamos, organizamos, porque nos interesa dar a conocer cuál es nuestra perspectiva justamente sobre interculturalidad en educación y nuestra concepción de territorio. Nos parece que es fundamental y muy importante en estos tiempos, justamente porque estamos hablando de un territorio en donde el pueblo preexistente es el pueblo mapuche, y también porque todavía están vigentes los conocimientos de nuestro pueblo y que es necesario que sean considerados válidos de ser enseñados, ser aprendidos, y que son un aporte en la actualidad para la interculturalidad en la práctica concreta. En este sentido, nosotros queremos subrayar que la perspectiva mapuche de interculturalidad supone tanto el reconocimiento como la redistribución. Cuando hablamos de reconocimiento, hacemos referencia a las leyes, normas que reconozcan nuestros derechos, nuestra preexistencia y nuestra propia institucionalidad, pero también que se garanticen las condiciones para que ese reconocimiento sea efectivo. Y en este sentido va la idea de redistribución. Redistribución no solo de riquezas de diferentes índoles, sino también, y en el caso de las instituciones educativas, pensamos en una mayor democratización de la redistribución de conocimientos, pensando también en los aportes que como pueblo, con nuestra propia educación, podemos hacer. En este sentido, la perspectiva mapuche de interculturalidad se debe leer como parte de una perspectiva que se sostiene en la justicia social. Sin reconocimiento y sin redistribución no es posible ser interculturales. Y esto nos acerca, en cierta forma, a otra reflexión que nosotros venimos haciendo como educadoras, que tiene que ver con la idea de que sin autonomía no hay interculturalidad. Y cuando hablamos de autonomía no estamos refiriendo a la conformación de un Estado mapuche aparte, sino más bien a la obligatoriedad del Estado nacional que se encargó, nacional y provincial, en sus diversas formas y a partir de diversas instituciones, que se encargó de la desestructuración de muchas de nuestras formas propias, encargarse en términos concretos y reales de garantizar la posibilidad de desplegar nuestra propia educación, por ejemplo. Creemos que solo así es posible un diálogo en igualdad de condiciones para pensar también la interculturalidad en los diferentes ámbitos de la vida. Finalmente, retomamos un fragmento de reflexiones que realizan investigadores del país que trabajan la idea de genocidio para referir a las campañas militares en los territorios y contra las poblaciones indígenas. Ellos sostienen que la política genocida nacional no se acaba con la conquista, sino que trasciende el enfrentamiento bélico y continúa con una serie de leyes, normas y disposiciones que dan lugar a la creación de un conjunto de nociones que subsisten en el imaginario colectivo, como la de una nación de matriz europea, la negación del componente nativo en la identidad nacional y, por supuesto, en la exclusión política, económica y social de los pueblos originarios en la actualidad.